Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con el primer video de estas actividades que vamos a ir resolviendo a lo largo de esta cuarentena para que vayan teniendo a disposición en caso de que lo necesiten. La idea de este primer video es que vayamos realizando las actividades de la 3 a la 5 que habíamos propuesto como diagnóstico, ya que no las habíamos corregido y ustedes las enviaron a través del grupo, ¿sí? Bien, la primera actividad dice completar el siguiente cuadro indicando el resultado de cada operación y la propiedad que se aplicó, conmutativa, asociativa o distributiva. Bueno, la propiedad conmutativa lo que nos dice es que en ciertas operaciones de ciertos números, o sea, ciertas cuentas que realizamos con determinados campos numéricos, en este caso lo vamos a ver con los números naturales, que son los positivos a partir del 1, lo que se puede hacer es conmutar los números sin que cambie el resultado, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago 5 más 2 y los conmuto, es decir, los invierto, debería dar exactamente lo mismo para que se cumpla la propiedad, ¿sí? En ese caso, en el caso de la suma, como se dan cuenta, 5 más 2 es 7 y 2 más 5 es 7, por lo tanto se está cumpliendo la propiedad conmutativa para la suma o la adición, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede con esta propiedad? No con todas las operaciones se puede verificar. Por ejemplo, si yo lo hago con la multiplicación, se van a dar cuenta que en este caso 2 por 3 es 6 y 3 por 2 también es 6, así que efectivamente para el producto o la multiplicación también se verifica. De esta propiedad viene el hecho de que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, el orden en el que yo pongo los números que estoy multiplicando no alterará el resultado de esa multiplicación. ¿Qué sucede en el caso que yo lo quiera hacer con una división, por ejemplo? ¿Se cumplirá esta propiedad? En el ejemplo 4 dividido 2 debería cumplirse que al revés de exactamente lo mismo. 4 dividido 2 es 2, pero ¿qué sucede con el 2 dividido 4? ¿Sí? En este caso no nos da un número entero, no nos da un número exacto. Esa división nos daría un número decimal, un número con coma, que sería 0,5. ¿Sí? Si ustedes efectúan la división se van a dar cuenta. Entonces, en ese caso no se está cumpliendo la igualdad, por lo tanto 2 es distinto de 0,5, entonces en la división no se cumple la primera propiedad conmutativa, ¿sí? Lo mismo sucede para la resta. En el caso de la resta no es lo mismo hacer 4 menos 2 que 2 menos 4, ¿sí? Por ejemplo. Bien, entonces estaría cumpliendo para lo que es la suma y la multiplicación o el producto. Vamos con la segunda propiedad, que es la propiedad asociativa. En este caso lo que nos dice esta propiedad es que si yo asocio o agrupo los números de determinada manera debería darme lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, sería lo mismo en el caso de la suma. Si yo agrupo, en primer lugar, para indicar qué es lo primero que agrupo, le puedo agregar paréntesis a la operación. Podría agrupar primero el 2 con el 3 y en el otro caso agrupar el 3 con el 4. 2 más 3 es 5, resuelvo primero el paréntesis y luego le sumo 4. En este caso resuelvo primero el paréntesis, por lo tanto el 2 todavía no lo voy a sumar. 3 más 4 es 7. 5 más 4 me da 9 y efectivamente 2 más 7 me da 9. Por lo tanto, esta propiedad asociativa se está cumpliendo para el caso de la suma, ¿sí? Lo mismo sucede en el caso de la multiplicación o el producto. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Bueno, agrupar el 2 con el 3 en el primer lugar, ¿sí? Y en el segundo lugar agrupar primero, por ejemplo, el 2 con el 5, ¿sí? La idea de aplicar esta propiedad es que agrupemos o asociemos los números que nos convengan para que la operación sea mucho más sencilla de resolver o inclusive hacerlo mentalmente.
Entonces, en ese caso, podemos agrupar primero el 2 con el 3 y en el segundo lugar el 2 con el 5. ¿Sí? Lo mismo si quisiéramos agrupar el 3 con el 5. Es exactamente la misma lógica. ¿Sí? Bien. Yo le agregué paréntesis simplemente para indicar qué es lo que voy a resolver primero, pero en el caso de la multiplicación no sería necesario. Multiplicamos 2 por 3 es 6, a eso lo multiplico por 5, igual, y del otro lado 2 por 5 es 10, a eso lo multiplico por 3. Obviamente para todas las cuentas que vamos a ir realizando, y en realidad en matemática es muy necesario que se sepan las tablas de multiplicar, ¿sí? Pero bueno, sucede que muchas veces es mucho más fácil saber la tabla del 10 que la del 6 o la del 5, ¿sí? Entonces en este caso, si resolvemos, 10 por 3 nos da 30 y 6 por 5 efectivamente da lo mismo, ¿sí? Pero bueno, puede suceder que ustedes tengan más presente la tabla del 10, entonces sea más fácil agruparlo de esa segunda manera. En el caso de la propiedad distributiva, lo podemos hacer desde una multiplicación con respecto a una suma o una resta, ¿sí? Ese sería el tipo de propiedad distributiva que abordamos en la actividad. La idea de la propiedad distributiva tiene algo diferente. O sea, yo tengo una multiplicación que bien ustedes la podrían hacer mentalmente, ¿sí? O con la cuenta de multiplicar. Pero en este caso lo que nos conviene es pasarlo a una propiedad distributiva que nos permita hacer esa operación de forma mental, ¿sí? Por lo tanto, en este caso lo que podemos hacer es modificar alguno de los dos números y escribirlo como una suma o una resta sencilla para después poder aplicar la distribución y resolver esa operación de forma mental. Por ejemplo, en este caso podríamos modificar el 19 y ponerlo como 20 menos 1. Entonces, lo que multiplicaríamos ahora sería el 5 por, en lugar del 19, 20 menos 1, para poder aplicar la propiedad distributiva. En el caso de la propiedad distributiva, justamente como dice el nombre, tenemos que distribuir el número que está afuera y multiplicarlo en este caso, porque tenemos una multiplicación, por el primer número y por el segundo, ¿sí? Respetando siempre el signo que tenemos en el medio. Entonces, en este caso, nos quedaría 5 por 20 y 5 por 1. 5 por 20 menos, porque tenemos que respetar el signo que separa los dos números que tenemos entre paréntesis, 5 por 1. Fíjense que en ese caso es un poco más sencillo hacer la operación mentalmente. Sabemos que 5 por 2 es 10 y para poder resolver cuánto da 5 por 20 simplemente le agregamos un 0 al resultado y obtenemos el resultado. 5 por 20 sería 100 menos 5 por 1 que nos da 5. Entonces 100 menos 5 es 95. Y de esa manera estamos aplicando la propiedad distributiva. Bueno, acá tenemos copiada la actividad número 3, entonces, donde tenemos el siguiente cuadro y tenemos que escribir el resultado de cada una de estas operaciones y el nombre de la propiedad que se aplicó, ¿sí? En el primer caso tenemos 10 más 7 es igual a 7 más 10. Como ven, tenemos una suma de dos números donde tenemos en primer lugar el 10 y en el otro tenemos en primer lugar el 7. Por lo tanto, lo que se hizo acá fue conmutar los números y efectivamente nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Por lo tanto, ¿el resultado que vamos a escribir? Bueno, el resultado de cualquiera de las dos operaciones que tenemos, de un lado del igual o del otro. En este caso, de los dos lados nos va a dar 17. ¿Qué propiedad se aplicó ahí? Como les dije, conmutamos los números, por lo tanto, propiedad conmutativa. En segundo lugar tenemos
9 por 19 es igual a 9 por 20 menos 1 es igual a 9 por 20 menos 9 por 1. Fíjense que ahí lo que se hizo fue modificar el 19, lo escribimos como una resta, 20 menos 1, y luego se multiplicó el 9 por el 20 y el 9 por el 1, ¿sí? Por lo tanto sería la última propiedad que vimos, que es la propiedad distributiva. Entonces, resultado, bien, resolvemos esta última parte, 9 por 20 y 9 por 1. Restamos los dos resultados. 9 por 2 nos da 18. Le agregamos el 0 porque el 2 tenía un 0. Menos 9 por 1 que es 9. Por lo tanto, el resultado de esta segunda operación nos va a dar 108 menos 9, que es 171. ¿Qué propiedad se aplicó acá? La propiedad distributiva. En el segundo caso tenemos muy similar al primero, solamente que en lugar de una suma tenemos una multiplicación. 8 por 5, 5 por 8, ¿sí? Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, es decir, va a dar lo mismo hacerlo de una manera que de la otra. Por lo tanto, 5 por 8 es 40 y acá se aplicó la misma propiedad que en el primer caso. Y por último, fíjense que tenemos 2 por 17 por 5 es igual a 2 por 5 por 17. Es decir, lo que se hizo acá fue, en lugar de agruparlo como estaba en el primer lugar, se agrupó el 2 con el 5, porque es mucho más sencillo después para multiplicarlo por el 17, ¿sí? Entonces, en el resultado efectuamos el paréntesis 2 por 5, que nos da 10. Y al multiplicarlo por 17, es mucho más sencillo, como ustedes saben, multiplicar por 10 es simplemente multiplicar por 1 y agregarle el 0. Por lo tanto, 17 por 1 es 17, agregándole el 0 nos queda 170. En el último lugar, lo que se aplicó fue la propiedad, y ese sería el resultado de la actividad número 3 del diagnóstico. Bien, la actividad número 4 decía inventar y resolver cálculos combinados que cumplan las siguientes condiciones. En primer lugar, necesitamos un término con paréntesis que dé como resultado 4. Vamos a repasar un poquito lo que sería un término, ¿sí? En el caso de las operaciones o cálculos combinados. Si yo tengo, por ejemplo, 9 por 2 menos 5 por 1, en este caso, ¿cuántos términos voy a tener? 2, ¿sí? Los signos que separan términos son los más y los menos, siempre y cuando esos signos no estén entre paréntesis. Por lo tanto, acá si separo tengo un término y dos términos, ¿sí? De este término obtengo el resultado, de este término lo mismo, y como tengo un menos en el medio, lo resto, ¿sí? 9 por 2, 18, menos 5 por 1, 5. 18 menos 5 es 13, ¿sí? Entonces recuerden que los signos que separan términos son los más y los menos, pero que no estén dentro de un paréntesis. Sabiendo esto, vamos a tratar de, entonces, escribir un solo término que tenga un paréntesis y que dé como resultado 4. Lo que no podemos hacer es lo siguiente. Si bien ahí tengo un solo término, porque como está dentro del paréntesis, esto es un solo término, ¿sí? No separa, no sería el menos el que separa las operaciones generales, las cuentas generales, ¿sí? Pero, ¿qué sucede en ese caso? Sí, efectivamente nos da 4, pero el paréntesis en este caso no tiene sentido utilizarlo. La idea es que lo usemos con alguna finalidad. Por lo tanto, si yo acá saco el paréntesis, efectivamente me va a dar lo mismo, 4. Entonces, no tiene sentido usar paréntesis en esa cuenta. Lo que podríamos hacer es, utilizando esa misma resta, 8 menos 4, lo que podríamos hacer es agregarlo en paréntesis, pero adelante, por ejemplo, poner 16 dividido 8 menos 4. En ese caso, también sigue siendo un solo término,
¿sí? Porque tengo una división, la división no separa términos, por lo tanto tengo un solo término con paréntesis, y si resuelvo primero el paréntesis, porque el orden de las operaciones siempre se resuelve primero en los paréntesis, después cuando hagamos nuestros ejercicios combinados vamos a repasar el orden. En este caso tengo que resolver 8 menos 4 primero, que eso me da 4, y a ese 4 va a ser el número por el cual divido al 16. 16 dividido 4 que obtuve del paréntesis. 16 dividido 4, efectivamente es 4, porque 4 por 4 es 16. Entonces ahí tendría el resultado. Un ejemplo, hay muchísimos, ustedes pueden usar los números que quieran, pero un posible ejemplo podría ser ese. Y en el B tenemos 3 términos con las 6 operaciones que den un número menor a 100. Las 6 operaciones serían suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. En el caso de la suma y la resta la podemos hacer para conectar términos, ¿sí? Por lo tanto podemos poner un más y un menos, ¿sí? Y colocamos una operación antes, una operación en el medio y una operación después, completando las que faltan, que sería multiplicación, división, potencia y raíz. En el primer caso podemos poner alguna multiplicación, por ejemplo 2 por 20. En el segundo podemos poner una división que puede ser 4 dividido 2. Obviamente estas operaciones, estas cuentas son opcionales, ustedes ponen lo que ustedes quieran. Sí, la multiplicación y la división tienen que estar, pero los números pueden usar lo que ustedes quieran. Y en el último caso podemos poner una raíz, puede ser la raíz cuadrada de 25, ¿sí? Recuerden que cuando no tiene índice la raíz es un 2, es cuadrada. Lo que nos faltaría acá es agregar la potencia, ¿sí? Que lo podemos agregar como un exponente. Vamos a tratar de agregarlo en el número más chico, ¿sí? Por lo tanto lo podemos agregar en el segundo término, agregándole un paréntesis y poniendo un 2, por ejemplo, arriba, como potencia, ¿sí? Como exponente. Bien, acá tenemos entonces 3 términos, separamos a los más y a los menos, recuerden. Tenemos 3 términos y todavía no estamos contemplando el hecho de que dé menor a 100, ¿sí? Pero bueno, si vemos que nos da un número superior a 100, cambiamos algún valor para que cumpla esa condición. Entonces empezamos a resolver. 2 por 20, que es 40, más. Acá tenemos división, paréntesis y potencia. Vamos a resolver primero el paréntesis. Como tenemos una división, hacemos 4 dividido 2, que es 2, y le agregamos el 2 arriba como exponente. Menos raíz cuadrada de 25 se resuelve buscando un número que elevado al cuadrado me dé 25, o multiplicado 2 veces por sí mismo me dé 25. En ese caso sería el 5, porque 5 al cuadrado, que es 5 por 5, me da 25, ¿sí? Por lo tanto, el número que multiplicamos 2 veces fue el 5. Entonces, ese sería el resultado. Seguimos resolviendo. En este caso, no es necesario que vuelvan a separar en términos, si ya saben cómo están distribuidas las cuentas, ¿sí? El 40 quedaría como está, más resuelvo 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 2 veces el 2. Recuerden que la potencia, ¿cómo funciona? Tenemos un exponente y una base. El exponente me dice la cantidad de veces que tengo que multiplicar la base por sí misma, ¿sí? 2 por 2. Entonces esto es 4 menos 5. 40 más 4 es 44, menos 5 da 39. Y efectivamente 39 es menor a 100, así que estamos con un resultado correcto. En caso de que hubiese dado mayor a 100, podemos cambiar alguno de estos números para que nos dé más chico, ¿sí? Y por último, la última consigna dice separar en términos y resolver. Tenemos 2 operaciones combinadas o 2 cálculos combinados. Primero que nada vamos a escribir cuál es el orden de las operaciones que tenemos que seguir para poder resolver este tipo de ejercicios. Acá tenemos escrito en la pizarra el orden en el que tenemos que ir resolviendo las operaciones.
en el orden que vayan apareciendo término a término. Hay que respetar este orden. En primer lugar resuelvo los paréntesis, en segundo lugar potencias y raíces, en tercer lugar multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas, ¿sí? Vamos a explicar un poquito todo esto con un ejemplo práctico y luego resolvemos los dos que tenemos propuestos en la actividad. Un ejemplo para poder saber cómo resolver en el orden que resolver las operaciones. Tenemos toda esta cuenta que sería un solo término, ¿sí? Porque para hacer otro término deberíamos tener acá más o menos y alguna otra operación, entonces ahí separaríamos el término, pero en este caso es todo un solo término, porque recuerden que este menos está dentro de un paréntesis, por lo tanto no va a separar el término general o los términos generales. Entonces tenemos un solo término. En este término tenemos multiplicación, resta, paréntesis y potencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo primero que se resuelve de todas las operaciones que tenemos acá? En primer lugar, paréntesis, por lo tanto resuelvo lo que está entre paréntesis, ¿sí? El resto lo dejo tal cual está. Entonces, 2 por 5 menos 1, que es 4, y al 4 le agrego el 2 que tenemos como exponente, ¿sí? Bien. Exponente, multiplicación, potencia y multiplicación. Entonces, ¿cuál se efectúa primero? Fíjense, este es el orden. Yo digo, bueno, paréntesis en este segundo caso no tengo, por lo tanto paso al siguiente, potencia y raíz. ¿Tengo alguna potencia o raíz? Sí, efectivamente, acá tenemos una potencia. Por lo tanto, la resolvemos en primer lugar, ¿sí? Antes que la multiplicación. Por lo tanto, este 2 y el por lo bajo. Y hacemos 4 al cuadrado, que es 2 veces 4, 4 por 4, que nos da 16. Por último, la última cuenta que tenemos que efectuar sería la multiplicación, ¿sí? Ya en este paso ya no me fijo cuál resuelvo primero porque es la única operación que tengo. Entonces hacemos 16 por 2 y obtenemos el resultado final, ¿sí? En la consigna 5, el primer ejercicio que tenemos que resolver sería el siguiente. Vamos a ver cuántos términos tenemos. Separamos en términos primero. Recuerden, si ya entienden cómo funciona el orden de las operaciones, no es necesario que separen el término. Pero en caso de que no lo tenga bien en claro, separar el término les va a ayudar para no mezclar las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, acá yo no podría hacer 4 más 15, ¿sí? Porque primero debería ser la multiplicación, porque va primero que la suma. Entonces, separamos en términos. Tenemos un término hacia el más, el segundo término hacia el menos y el tercer término terminaría al final del ejercicio. Primer término, resolvemos. Tengo una multiplicación. Si tengo una sola operación, no me fijo cuál hago primero, ¿sí? Entonces, 7 por 4, 28. Más. Segundo término, tengo una sola operación, división. 15 dividido 5, que es 3. Menos. Y en el último término tengo 3 al cuadrado. 3 por 3 me da 9. Por último, resuelvo en el orden en el que aparecen los números, ¿sí? 28 más 3 y a lo que nos da le restamos 9. 28 más 3 es 31. A 31 le restamos 9 y nos daría 22. Y por último, en la consigna número B, tenemos esta operación combinada o este cálculo combinado. Entonces, resolvemos. Primero separamos en términos. Separamos desde el principio hasta el primer más o menos que no esté dentro de un paréntesis. Entonces sería ese. Segundo término al más y tercer término al final del ejercicio. Resolvemos el primer término. Tenemos multiplicación, resta y potencia. Y paréntesis, perdón. Resolvemos, en primer lugar, tenemos que resolver los paréntesis. Entonces hacemos lo que tenemos dentro del paréntesis, que es una resta. 8 menos 5 es 3. Bajo el 2 multiplicado adelante y el 2 que tenía como exponente. Menos 27 dividido 9. Esto nos da 3. Más raíz cúbica de 64. Para resolver la raíz cúbica de 64 tengo que pensar qué número elevado al cubo, al que tengo acá, me da el que tengo adentro. O lo que es lo mismo, un número multiplicado
3 veces por sí mismo que me dé 64, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden hacer para encontrar ese número? Van multiplicando 3 veces el mismo número hasta que me dé 64. Por ejemplo, si yo hago 2 por 2 por 2, ¿sí? 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Por lo tanto, el 2 no sería porque no llegué a 64. Probamos con el 3. 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9 y 9 por 3 van multiplicando de a 2, ¿sí? 3 por 3 es 9, lo que les da lo multiplican por el otro número que tienen, que en este caso es un 3 nuevamente, así que 9 por 3, 27. Por lo tanto, el 3 tampoco sería el resultado de esa raíz cúbica. Probamos con el 4. 4 por 4 es 16. Y 16 por 4, efectivamente, si realizan la operación se van a dar cuenta que da 64. Por lo tanto, el resultado de esa cuenta es ¿qué número multiplico 3 veces por sí mismo para que me dé 64? El número 4. Bien. En caso de que necesitemos, podemos volver a separar en términos. Si ya saben que esto no lo puedo mezclar con esto, ni esto con esto, no es necesario. ¿Qué resuelvo en este primer término que teníamos acá? Tengo una multiplicación y una potencia. En primer lugar se resuelve la potencia antes que la multiplicación, por lo tanto resuelvo 3 al cuadrado que me da 9, 3 por 3. Acá tenemos menos 3 más 4. Ahí no había que resolver nada porque ya tengo el resultado final de cada uno de esos dos términos. Vamos con el primero, que era el que todavía tenía alguna operación por resolver. 2 por 9, 18, menos 3, más 4. Si a 18 le quito 3, me da 15. Y si a 15, que es el resultado de estos dos números, le sumo 4, da como resultado final 19. Y ese sería el resultado del último ejercicio de la actividad de diagnóstico.